El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Fue aprobado en primera lectura ayer, por el Senado de la República, el Código Penal Dominicano. Tiene tiempo que está brincando de una cámara, de la Cámara de Diputados al Senado, y con una serie de confrontaciones sobre las tres causales. En el día de ayer, sin lectura previa, fue aprobado con una crítica de la oposición y una serie de cambios que tienen más de 400 artículos del Código Penal que han sido modificados, que han sido cambiados. Entre ellos viene el término del bullying, Wilton. Sí. Aquel que lo haga, habrá una pena menor, pero también habrá una pena mayor a aquel que es reincidente. Ese es otro término que encabeza este Código Penal reformado. Además de la pena llegaría hasta 40 años en algunos de los delitos. Ya quizá en el transcurso del día se darán mayores informaciones. Creo que es autoría del senador reformista Rogelio Henao, que fue la reintroducción. Exacto, sí. Pero la discusión está sobre la no lectura. Tú recuerdas que hay el caso de la ley de partido y la ley electoral sufrieron unos cambios por sentencia de altas cortes, porque estos artículos, cuando fueron primero sometidas, 15 años atrás, el tiempo cambió rumbo, y cuando fue aprobada, ya la gente tenía otro sentido frente a estos artículos. Y fue por eso que luego tuvo una rotunda modificaciones. Recordamos que Leonel, estando en vigencia esta ley, compitió al interno del PLD. Luego salió del PLD, formó un partido y se colocó como candidato presidencial. Ya había perdido al interno. Y la ley le establecía, claro, que no podía participar, si participó ya, en una contienda interna. Y esa ley... pero, según dice la Constitución, esto laceraba el sagrado derecho de elegir. Ahí vamos, tú me estás dando la razón. Te estoy diciendo que el legislador de ese momento no leyó, no confrontó los artículos con la Constitución, con la Carta Magna. Entonces, ningún artículo, ninguna ley especial puede estar en contradicción con la Constitución. Y eso fue lo que ocurrió con la ley de partido. Eso puede ocurrir con el Código Penal, con sus modificaciones, que algunos artículos podían entrar en contradicción con la Constitución. Debió leerse, una coma, un punto y coma puede cambiar un término de una frase. Y eso ha ocurrido en otras ocasiones, que después de tener años buscando modificaciones de leyes y creaciones de leyes, si no se leen bien, si solamente levantando la mano y no buscan los puntos y comas, puede un artículo cambiar el sentido de la palabra, el sentido estricto del interés del legislador y de la sociedad. Y es por eso que muchas veces ese tipo de proyectos, y más aún un código penal que tenía años engavetado, sacándose de la gaveta, desempolvando, y que de repente se aprobara sin una lectura previa. Aunque se envió a una comisión especial, hay como 7 o 8 senadores que irán ahí para quizás su estudio. Pero ¿para qué estudio si ya fue aprobado? Quizás algunas modificaciones, pero ese es el sentido actual del legislador, aprobar las cosas sin antes buscar párrafo por párrafo. Yo recuerdo que una vez acusaron a un legislador de haber colocado un párrafo diferente al original, y eso se debatió muchísimo, porque luego muchos legisladores reconocieron que no leyeron, no pasó por su mano ese anteproyecto o ese proyecto de ley que luego fue aprobado. Pero ahí están las excusas que se darán en el porvenir. Así es. Mira, según esto está
bastante fuerte estas alergias, virus gripales. Pero hubo otro accidente, Wilton. Creo que en la salida de la costa, en la intersección donde termina la avenida Enriquillo, creo, con la intersección de la carretera que conduce a la costa. Bueno. Ahí parece que dos motocicletas, creo, una jipeta. Una jipeta, una CRB. Una CRB, pero también aparecen unos motores ahí. Bueno. Un delivery, dice Junior. Y es la misma zona donde hemos pedido ayer que deben colocar algunos reductores. Creo que llamó también una persona también dando una idea ayer cuando hablábamos de ese tema. Y esos lugares donde la salida de los pueblos, las entradas, hay que colocar. Antes colocaban rotonda y luego eso ya pasaron a la historia, pero esos reductores se hacen necesarios. Cuando tú hablabas de Código Penal, fue introducido, sin las 3 causales. Introducido, sí, por el senador de La Vega, Rogelio Genao. Ingeniero Rogelio Genao. Y según no se leyó, se aprobó en primera lectura. Faltan alrededor de 30 días para que esta legislatura culmine. Quizá lo hicieron para que no haya no perima en este. Sí, para que no perima. Según Rogelio Genao, él dijo, mira, es que tenemos 100 años de atraso con este código. 400 artículos modificados. Inquisitorio, qué sé yo, que se tiene. Y se entiende que ya es hora de que sea modificado el Código Penal de la República Dominicana. El pueblo dominicano sabe que lo que más escollo esto ha traído ha sido las 3 causales sobre los pro aborto y los pro vida. Unos que entienden que la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo para entender si un feto viene con algún problema, alguna deformación, o si es violada por alguien y queda embarazada producto de la violación, o si es un incesto, llámese que un familiar que se ha visto, so pena decirlo, hay abuelos que han embarazado a sus nietas, hay padres que han embarazado a sus hijas, hay hermanos que han embarazado hermanas. Eso se ha dado en la sociedad, en este mundo perverso en el cual vivimos. Entonces, yo recuerdo al doctor Víctor Terrero, Vitico, como se le conoce cariñosamente, cuando era diputado, que fue un diputado que mantuvo en alto la bandera de las 3 causales en el Código Penal sobre la decisión, ¿verdad?, de la mujer, que ella entienda si puede o no traer al mundo esa criatura. Dicen que incluso eso le costó a él la diputación porque hubo un enfrentamiento férreo con la iglesia en ese momento. Y la iglesia, usted sabe que es provida. Yo también soy provida, totalmente. Y el doctor salió con las feministas a defender esto, buscando que evitar, por ejemplo, en caso de una decisión que haya, que ese feto esté deformado en el vientre de la madre y que haya que decidir entre la criatura y la madre. Y quizás, en el peor de los casos, ya esta madre haya tenido 2 o 3 hijos que si no les traen, ¿verdad?, ese feto, la desembarazan a través del aborto, puede perder la vida. Pues yo recuerdo que había un obispo que ahora está en España, me parece que era de Baní, Víctor Masalles, que era muy contestatario en torno a ese tema. Incluso visitó al presidente Medina, aprobaron 2 veces, que hay que decirlo,
el Código Penal sin las 3 causales, y esas 2 veces Danilo lo vetó. Lo devolvió al Congreso otra vez, haciendo sus observaciones, obviamente. Y todavía anda pululando este Código Penal de la República Dominicana, que entienden los entendidos en la materia de lo que es el derecho y las leyes, y así sucesivamente, que el país no debe continuar con este código con el cual poseemos, que todavía se vive juzgando aquí en el país, y que obviamente hay que modificarse. No está incluido, que hay que decirlo, en esta aprobación en primera lectura en el Senado, las famosas 3 causales tampoco, y esto obviamente que traerá cierta discrepancia entre legisladores. Voy a permitirme leer brevemente algunas de las narrativas de lo que sucedió ayer en el Senado, que pese al conflicto que generó entre los legisladores que no estaban de acuerdo con la premura en el conocimiento del controversial proyecto, el Código Penal fue favorecido sin la inclusión de artículos que aborden las 3 causales para la interrupción de un embarazo durante esta primera discusión, con 20 votos a favor y 3 en contra. Fueron esos 20 legisladores quienes decidieron que no era necesario leer previamente el proyecto de ley. La decisión provocó que los senadores como Bautista Rojas Gómez, de la provincia de Hermanas Mirabal, e Iván Lorenzo de Elías Piña, se retiraran del hemiciclo, mostrando así su rechazo ante la inminente aprobación de la iniciativa, al igual que la senadora de Puerto Plata, doña Ginette Burnigal, quien calificó como innecesaria la aprobación de este proyecto legislativo a tan solo días de la culminación de las labores congresuales. Sin embargo, Genao aclaró que los artículos que contempla el documento legal de su autoría no presentan ninguna variación a los conocidos a inicio del 2023, momento en que fue aprobada por los senadores en segunda lectura con 23 votos a favor y posteriormente enviada a Cámara de Diputados, donde allí perimió, que ahí es que está el escollo en la Cámara Baja, donde están los pro vida y los pro aborto. O sea, dicen que allí la iglesia influye mucho en diputados y diputadas de allí, y que hay varios que entienden que la vida hay que respetarla desde la concepción, desde que el espermatozoide y el óvulo se encuentran y se va el embrión y luego empieza la formación del feto. Desde ese inicio empezó la vida y hay que respetar la vida desde el principio. Cosa que yo estoy de acuerdo en parte, porque no puedo ser hipócrita. En parte. Hay cosas que, por más que se ha discutido, no se han puesto de acuerdo y al parecer no se pondrán de acuerdo tampoco, porque hay opiniones muy encontradas en torno a ese tema.